una de las primeras cosas que aprendí del té es que no cualquier infusión de hojas se llama té. Entonces, de las primeras cosas más importantes es que hay una diferencia entre té y una infusión herbal. Para mucha gente eso no es relevante, pero una vez que pruebas diferentes cosas, esta diferencia es súper relevante porque depende de qué sabor vas a llevar, de qué experiencia vas a tener, incluso hasta el momento de tomarlo cambia dependiendo del tipo de infusión que sea. Entonces tenemos los tés, que propiamente les decimos tés porque llevan una planta en especial. La planta Camellia sinensis es la planta del té. Esta planta la cultivan en China, en toda la parte del Oriente Medio. Entre más cerca del Ecuador, mejor. La mejor calidad de hojas vamos a tener. Entonces, cuando nosotros pasamos esas hojas por procesos específicos, podemos obtener té negro, té azul o oolong y té blanco. La tradición de té viene desde muchísimo tiempo atrás. Se dice que la leyenda cuenta que un emperador en China tenía una taza con agua caliente, le cayeron hojitas de la planta del té, se lo tomó y le gustó y se volvió la bebida favorita de casi de toda, no de toda China, pero por lo menos la parte de la dinastía de los emperadores y sus familias es lo que realmente tomaban té durante esa época. Poco a poco fue evolucionando. Es curioso porque se ha comportado a través de la historia como si fuera una persona. O sea, ha evolucionado en cómo lo tomamos, en qué sabores tiene, con qué lo combinamos. Entonces empezó siendo algo muy natural, es decir, casi ni endulzado se lo tomaban, puro té verde, muy fresco, muy natural. Después empezaron a secarlo al sol para obtener té negro, empezar a oxidarlo y tener un sabor un poco más intenso, pero igual se tomaba con pura agua y muy pocos endulzantes. La evolución que le ha dado la historia parece como si fuera el viaje del té alrededor del mundo. Sí empezó en China, pero después al migrar a otros países como Rusia, India, le empezaron a agregar esos toques como nacionales y empezaron a nacer cosas, por ejemplo, como los tés chais. Los chais es la mezcla de especias con té negro, porque es curiosa la historia del té en la India, porque las plantaciones inglesas de té estaban en India. Entonces cuando los hindúes empiezan a empacar el té y lo mandan a Inglaterra, lo poco que queda o las hojas que no son de tan buena calidad para mandar a Inglaterra se quedan en India y los empiezan a mezclar con sus especias pues, de su cocina tradicional. Entonces tenemos cardamomo, anís, canela, jengibre, todo mezclado y para obtener como un contenido calórico mucho más alto con leche. Entonces esa mezcla de té, especias y leche empieza a causar sensación en India hasta al grado de que aquí en México el desayuno típico podría ser, no sé, tamales y atole, y allá es pan y chai. Chai viene de la palabra té, que para ellos es cha, y la terminación ai de leche. Entonces, pues, té con leche. Y para ellos es una de las bebidas más importantes a nivel hasta social. Entonces, para mí el té se trata también de una historia. Hay muchas guerras de por medio, hay muchas historias chuscas pues, es que en la Segunda Guerra Mundial había una pequeña zona de Alemania. En Alemania es donde se concentra el té para exportarlo a todo el mundo. Entonces había un pequeño pueblito en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial que necesitaban tarjetas especiales de provisiones para té, porque esa gente no tomaba otra cosa más que té. Entonces era arroz, papas y té, especialmente para que ellos lo pudieran consumir, porque no podían vivir su vida sin unas 6 tazas de té al día más o menos. Entonces va avanzando, tenemos historias en Rusia, el famoso té ahumado, de cuando las caravanas rusas llevaban el té del oriente al este.
ponían los sacos de té al lado de sus fogatas. Entonces el té se empieza a ahumar y el sabor que obtenemos es un sabor como de asador, como de carbón. Y ahora, hoy en día es uno de los tés más cotizados en cuanto a sabor. Y es algo como, es una experiencia muy especial por toda la historia detrás. Creo que para mí el té ha evolucionado en la historia, pero en esencia sigue siendo lo mismo. El té es un ratito, y es un ratito perfecto. Y la idea principal del té no es tomarlo solo por tomar algo. Es eso versátil y tan efímero que ninguna taza de té es igual. De ahí que los japoneses tienen no es un proverbio, es como una expresión. Se dice Ichigo Ichie, que significa un momento, una oportunidad. Y es este concepto es que ningún momento va a ser igual y ninguna taza de té es la misma. Aunque sea en el mismo lugar, aunque sea el mismo sabor, aunque estés con las mismas personas, el sentimiento y el momento en el que se toma el té nunca va a ser igual. Entonces, a través de toda la historia, para mí eso significa el té. Que todos apreciamos ese momento único que tenemos gracias al té o acompañado del té. Aunque en México no tomamos té de la manera en la que lo hacen otros países, la verdad es que creo que México está empezando a entender que no es tomar por tomar y porque sabe rico y porque es moda, sino que podemos encontrar cosas mucho más, que van mucho más allá de consumir algo, sino es compartir un momento, es crear un momento a través del té. La casa del té, no sé, creo que la casa del té tendría que ser nuestra taza favorita. O sea, ese sería el concepto. Sí, o sea, quitando todos esos, los prejuicios, las modas, la marca, marca X, casa de té. La casa de té es ese cuenco donde está el té. O sea, es como si fuera un hogar chiquito, una extensión de nosotros mismos. Esa casa de té que es un lugar seguro, es un lugar cómodo, es un lugar al que queremos ir todos los días. O sea, al final del día es ese lugar que dices, como cuando hay mucho tráfico y dices, ya quiero llegar a mi casa. Así la casa del té yo creo que tendría que ser tu taza favorita. O sea, hay un momento muy reconfortante de hacerte un té y tenerlo entre las dos manos. Puede que no sea así, según la etiqueta del té es lo peor que puedes hacer. No puedes agarrar tu taza con las dos manos así como bebé, porque pues, no es como, va en contra de las reglas de etiqueta del té. Pero ese momento de sentir el té calientito, algo fragante, algo muy a tu gusto, adentro de una taza, creo que eso es la casa de té. O sea, es un momento, no tanto un lugar. Y también a través de la historia hemos tenido casas de té. Hay muchísimas historias de los franceses empezaron a mezclar el té con especias más, pues, únicas o más especiales. Le empezaron a poner vainilla, azúcar, chocolate, miel. Entonces empezó a hacer una bebida de mucha para la clase alta. Entonces se juntaban en salones donde el objetivo principal de ese lugar era tomar té y tomar postres, porque era un lugar como de reunión social, sí, pero también era de, mira cuántas cosas tengo acceso porque soy de X burguesía, lo que sea, y puedo tomar este té que es muy especial. Entonces te invito a mi casa donde solo vamos a tomar té en porcelana francesa finísima. Y después, del otro lado del mundo, tenemos casas de té donde se fermenta el té por años hasta obtener un té que le dicen el té de orquídeas, que dicen que sabe a lo que huelen las orquídeas cuando florecen. Entonces, creo que el concepto de casa de té es más lo que nosotros queremos entender de él
que un concepto más universal. El té en México es una cuestión muy curiosa, muy curiosa. En mi experiencia o en mi poca experiencia de vida he visto muchas cosas bastante curiosas. La primera es que en México té se entiende como cualquier cosa que esté hervida que no sea sopa. Tenemos así té de clavo, té de canela, té de manzanilla, de canela de bugambilia, así, ¿no? Entonces, mi historia va desde que era pequeña. Para mí el concepto del té era el té de canela de mi abuelita, porque ese sabor como dulce y el color rojizo del té, pues sí es un té porque se la pasó hirviendo 10 minutos. Si no tienes una idea de que existe un té negro, bla, 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 traído de la provincia no sé qué de China, pues ese té, esa infusión es más que suficiente. Entonces, en México tiene más como una notación más como no tradicional, sino de salud. Es una cuestión de salud. El té es el remedio favorito de las abuelitas. ¿Tienes tos? Te voy a hacer un té de bugambilia y te lo tomas antes de que te duermas para que se te quite la tos. O te duele la panza, te voy a hacer un té de manzanilla para que no te duela y listo. O sea, en México el té se concibe como cualquier cosa que le puedes echar al agua caliente y tiene un buen sabor. Esas historias de, es que mi abuelita, sí, que casi siempre las abuelitas están en las conversaciones del té en México. Es que mi abuelita le ponía hojas del árbol de naranjos que teníamos en el patio. Entonces ponía su agua a calentar, le ponía sus hojas de naranjo y una ramita de limón. Y eso era lo que nos tomábamos. Era esa bebida que podías cambiar o que no se tomaba por refresco. O sea, ese cambio de refresco, he escuchado muchos comentarios de, es que cuando llegaron las Coca-Colas de 3 litros, mi mamá o mi abuelita dejó de hacer té de hierbas por tomar otra cosa azucarada. Entonces, yo creo que empezó en México siendo una cuestión funcional en cuanto a te duele la panza, tómate este té, pero también una cuestión de queremos algo dulce, queremos algo más interesante que un agua natural. Entonces, pues ahí está el árbol, tráete unas hojitas y se las ponemos y ya tiene un saborcito diferente. Pero últimamente ha ido evolucionando mucho desde los restaurantes. Creo que los restaurantes son los primeros lugares en los que tienes un contacto con el té un poco más cercano. Le ofrezco un café. No, ¿tienes té? Y las primeras reacciones en algunos lugares es como, no sé, creo que sí. Y te traen la caja de tés de la pastora. Entonces llega un momento en el que, habiendo probado muchas cosas, no es por menospreciarlo, pero dices, no, pues una pastora, mejor si tráeme un vaso con agua. Entonces, tiene también esta noción de, es que es más barato que el café, o quizá no es tan potente como el café, o se toma un té de manzanilla porque no puede tomar café. Eso por un lado, pero después ha ido evolucionando todavía más con la introducción de ciertas marcas de té, donde vas y la primera impresión que te dan es que, wow, hay muchísimo té, ¿cómo es que existe tanto té? O sea, lugares donde entras y hay unas 50 latas de té de sabores diferentes y dices, ¿cómo puede ser posible que haya tantas combinaciones? Y este concepto de llegar y, oye, es que se me antoja algo fresco porque hace calor. Sí, y te sacan una lata tras otra, y te empiezan a oler, y este tiene papaya, y este tiene un chorro de cosas. Siento que todos esos acercamientos con ciertas marcas en México han abierto mucho el panorama para el té. Porque ya sabemos que no nada más va a ser té de manzanilla, sino que hay cosas que son mucho más interesantes y que podemos, cada uno de nosotros, como ir definiendo nuestros gustos a través de ciertas notas en los tés. Entonces, ha ido evolucionando, pero de todas maneras queda esa historia de antaño de, es que hoy me siento mal, estoy triste, lo que sea. Voy a poner a hervir 10 minutos 3 ramitas de canela porque así me las hacía mi abuelita. Entonces, creo que es esta
combinación entre sí queremos evolucionar en tomar tés que sean mejor combinados, de mejor calidad, con otro tipo de ingredientes como más interesantes, pero también nos gusta esa parte más tradicional, esa parte más mexicana, que al final no he escuchado que en otros países lo hagan. O sea, en otros países no le agarran las hojitas de naranjo y de limón y limoncillo y todo a la olla y 10 minutos y listo, miel para todos y se acabó. Entonces, creo que esa parte tradicional de México puede crear sabores muy, muy padres, muy interesantes. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de probar un té verde japonés mezclado con limoncillo mexicano. Y la combinación es muy buena, sabe muy bien, es muy fresco. Entonces, espero que conforme vayamos aprendiendo todos más de lo que es el té en el mundo y qué sabores podemos conseguir y qué sabores podemos incluso hasta explorar nosotros mismos, y si lo combinamos con nuestras raíces y nuestros sabores mexicanos, creo que vamos a tener algo muy, muy, muy especial. Así como el chocolate se lo llevaron y en Europa hicieron algo muy especial con leche y azúcar, creo que en México podemos hacer algo así con el té, con nuestros sabores tradicionales y con todos los sabores de otros lugares y otras ideas, y juntarlo todo y poder seguir evolucionando el té a los diferentes paladares en todo el mundo. Hay una regla de oro para tomar té, y solo una. La taza perfecta es la taza que más nos gusta. Esa es así, la regla de oro es la regla más importante, es la regla de que todo mundo tiene que tener en la mente cuando se hace un té. La taza perfecta es la taza que más nos gusta. ¿Qué cosas buscamos en un té? La verdad es que son muchas. Así como un buen vino, un buen té tiene que tener ciertas características importantes. De las cosas más importantes que he aprendido es el agua. El agua tiene que estar recién hervida. No es lo mismo el sabor de un té con agua caliente de micro que el sabor de un té de agua hervida. Entonces, si alguien quisiera como meterse un poco más en el mundo del té, yo creo que la primera inversión muy, muy importante va a ser su ollita o su tetera, y para tener agua fresca caliente. ¿Por qué? Porque esto cambia mucho el sabor del té y incluso hace que los olores sean mucho más intensos. O sea, no es lo mismo ponerle agua recién hervida a unas hojas de té. La fragancia y todos los sabores y olores que obtenemos de esa taza son mucho más intensos a sacar el agua del micro así medio tibia, ¿no? Eso. Después es la cantidad aproximada es una cucharadita de té por taza. Depende mucho del gusto, así como hay gente que le gusta su café más fuerte, hay gente que le gusta su té más fuerte. Entonces, una y media. Creo que la segunda regla más importante, después de amar a tu taza perfecta, es experimentar. Esa es una de las cosas más importantes que he aprendido del té. Experimentas en cuanto a, y si le pongo leche, y si le pongo azúcar, y si le pongo miel, y si le pongo los dos, y no le pongo nada. O sea, esa idea de perderle el miedo. No hay sí hay formas de echar a perder un té, sí las hay. Pero nada que no se pueda arreglar volviendo a hacer una taza de té. Creo que más que eso es una cuestión de gusto personal, pero buscamos en el té un momento perfecto. Creo que eso es también básico. Buscamos un momento perfecto para nuestro paladar. He traído muchas personas a tomar té y cada vez es diferente. Es como traigo a personas que son muy cercanas a mí, entonces más o menos me imagino, no, pues yo creo que va a pedir algo caliente o va a pedir algo como un poco más con frutas, y resulta que no. He descubierto que a la gente le gusta mucho experimentar en cuanto a sabores nuevos, pero también son fieles a los sabores que creen que les gustan. Entonces he tenido mucha gente que me dice, ¿me recomiendas algo? Ah, sí, claro, te recomiendo. ¿Qué te gusta? No, pues, no sé, algo más floral. Ah, bueno, pues
y se te quedan viendo así como, no, creo que eso no es lo que, o sea, como que creen que quieren algo, pero en realidad no es eso lo que están buscando. Entonces, bueno, ¿me dejas que te pida algo? Ah, no, sí. Y le pides algo completamente así, lo opuesto a un floral. Oye, esto está delicioso y tiene leche. Nunca había probado té con leche. Sí, sal de tu zona de confort. O sea, eso como experiencia en el té yo creo que es básico. Salir de tu zona de confort y perderle el miedo a las cosas. Y también creo que justo esa es otra regla importante, perderle el miedo. Hay muchos lugares donde el té parece hasta una ciencia, así de, es que este té viene de la región Assam en la India y es la tercera cosecha del año y no sé qué, así tienes tanta información que dices, bueno, pero eso en qué va a impactar en el sabor, eso realmente lo va a hacer bueno. O sea, mejor pido lo de siempre. O sea, perderle ese miedo y empezar a experimentar con cosas nuevas y confiar en los baristas. Eso también es una experiencia muy importante que he tenido. Siempre que vamos a un lugar nuevo, confía en el barista. Quizá te van a enseñar cosas que al principio quizá no te van a gustar o quizá te van a sacar mucho de tu zona de confort, pero vale la pena porque como experiencia lo comparo mucho como si fuera el té como un viaje alrededor del mundo. O sea, no porque le tengas miedo a un lugar significa que va a ser malo o no va a ser una buena experiencia. Al contrario, si tenemos una vida y una vida nada más, ¿por qué no intentar probar los más sabores de té que podamos? O sea, creo que hay tantas cosas que podemos probar, tantas cosas que podemos experimentar que sería muy triste quedarnos con el antojo de algo o el huir de algo porque no, es que tiene cereza y no me gusta. Pero ¿qué tal si era tu sabor de Navidad preferido? Es como encontrar a la persona perfecta. O sea, tienes que empezar a intentar muchas cosas. Una vez que lo encuentras, está bien. Y se siente muy bien y te llena. Pero poder experimentar con cosas alrededor o cosas parecidas o cosas opuestas también es muy bueno. Porque empiezas a distinguir cuáles son tus sabores favoritos. Y yo sé que si yo ya probé una infusión, no sé, las tisanas frutales, las tisanas son mezclas de frutas secas. Cuando se infusionan en agua, las frutas se vuelven a hidratar y tienen un sabor pues mucho más frutal, como ponche. Y esos son como mis peores enemigos, pero ya tengo mi placer culposo de una tisana de guayaba porque sabe a Boing, porque me recuerda cuando estaba chica. O sea, esa idea de perderle el miedo, de buscar experiencias nuevas y poco a poco ir afinando el paladar a qué sabores sí me gustan y qué sabores no. Y más aún, qué sabores son de alta calidad y cuáles no. Porque llega a pasar que probamos un té, quizás sabe muy bien, pero quizás ni siquiera tiene té. O sea, hay muchísimas marcas, por ejemplo, los tés chai son mis favoritos. Me encanta lo especiado, me encanta el sabor a la canela, jengibre, pimienta. Esa combinación para mí es increíble. Pero si es un té que viene en polvo o es una mezcla que en realidad no tiene hojas, por más buen sabor que tenga, ni siquiera lo disfrutas tanto. O sea, honestamente creo que el cuerpo ni siquiera lo disfruta tanto. El paladar tal vez, pero el cuerpo no. Entonces, salir de esa zona de confort creo que también nos hace crecer como personas y poder afrontar nuestros miedos de formas muy pequeñas y muy sutiles, pero que al final del día nos hacen mejores. Entonces, yo creo que por eso para mí el té es apasionante. O sea, no es nada más los sabores, sino es lo mucho que podemos cambiar como personas cuando nos dedicamos un tiempo a experimentar y tomar té.